Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles. ¿Cómo les va? Qué escenario, ¿no? Qué contexto tan particular, qué contexto tan doloroso, qué contexto tan angustiante. El de la Argentina, por supuesto, y el del mundo. Porque estamos, algunos dicen, frente a lo que podríamos llamar ya la Tercera Guerra Mundial. No sé, algunos analistas dicen que sí, otros sostienen que no. Pero esta guerra, como toda guerra, nos interpela porque nosotros somos un país de paz, pero además nos interpela porque, entre otras cosas, la Argentina juega un rol casi peligroso. Se maneja por el contorno, se maneja en el contorno de lo que es meterse, comprometerse con la línea que el propio Trump quiere instalar. Toda guerra nos involucra, aunque esté muy lejana. Yo lo que me preguntaba es si piensan que no nos damos cuenta. El orden que impone el norte, el orden que impone Trump, el orden que impone Netanyahu desde Israel, de alguna manera nos subestima a la humanidad toda. Por eso uno se hace esta pregunta: ¿piensan que no nos damos cuenta del porqué de esta guerra? El relato comunicacional del poder siempre es fuerte y es parte de la guerra. La comunicación en un escenario bélico es parte de la guerra. La disputa por el relato es parte de esa guerra. Y nos quieren entonces hacer creer que nosotros no entendemos de qué va los objetivos de Trump y de Netanyahu. Muchos otros quieren asegurarse que la entienden. Nosotros estamos frente a una guerra que es por el petróleo, que es una guerra expansionista y que es una guerra que busca bases militares en todos los rincones del mundo. Es una guerra por el petróleo porque Trump va por el petróleo de Irán, que hoy en día es quien le da al menos el 15% del petróleo en China. China tiene, de lo que va comprándole al mundo de petróleo, el 15% por lo menos le compra a Irán. Pero claro, alguna vez lo dijo Fernanda Cornejo, y ella hoy nos va a hablar muchos detalles de lo que está pasando, que no se conocen, que tiene que ver con que primero Trump necesitaba secuestrar a Maduro, quedarse con el petróleo venezolano para ir tranquilamente a la guerra por el petróleo en Medio Oriente. Era el paso previo y lo hizo. ¿Creen que no nos damos cuenta? ¿Creen que no nos damos cuenta que Netanyahu sigue buscando expandir el territorio israelí? Entonces continúa el genocidio en Gaza. La destruyó la Franja de Gaza. Exterminó a miles y miles de gazatíes, de palestinos. Y ahora Irán. Y también ya fue por Cisjordania. Y entonces también van por el Líbano. El expansionismo. El expansionismo. Y al mismo tiempo, la lógica militar histórica de los Estados Unidos, que busca poder continuar llenando el mundo de bases militares propias. No olvidemos que la guerra entre Rusia y Ucrania comenzó por el impulso y la presión de la OTAN que manejan los Estados Unidos, para que Ucrania se sume a la OTAN y, por tanto, como miembro de la OTAN, los Estados Unidos podían poner bases militares en los límites con Rusia. También por eso empezó esta guerra. ¿Creen que no nos damos cuenta? A veces creemos que todo nos queda tan lejos porque aquí las bombas no caen, están cayendo en el Líbano, están cayendo en Irán, están cayendo también en Tel Aviv, están cayendo en Dubái, están cayendo en Qatar. Esta es la guerra con los dos grandes monstruos de este presente, de la historia, que no tengo ninguna duda que son Donald Trump y Benjamin Netanyahu. El norte ordena, el norte educa,
El norte señala, el norte somete, el norte impone y el resto del mundo debe obedecer. Y quizás cierta complacencia con lo que pasa tiene que ver no con el desinterés y con la indiferencia, sino con el sometimiento. Quizás el silencio del mundo tiene que ver con el sometimiento. Sometidos a un discurso, a un relato del poder. Ninguna guerra tiene la honestidad de confesar: yo mato para robar. Las guerras siempre invocan nobles motivos. Matan en nombre de la paz, en nombre de Dios, en nombre de la civilización, en nombre del progreso, en nombre de la democracia. Y si por las dudas, si tanta mentira no alcanzara, ahí están los grandes medios de comunicación dispuestos a inventar enemigos imaginarios para justificar la conversión del mundo en un gran manicomio y en un inmenso matadero. En Rey Lear, Shakespeare había escrito que en este mundo los locos conducen a los ciegos. Y 4 siglos después, los amos del mundo son locos enamorados de la muerte, que han convertido el mundo en un lugar donde cada minuto mueren de hambre o de enfermedad curable por lo menos 10 niños por minuto. Y cada minuto se gastan 3 millones de dólares en la industria militar, que es una fábrica de la muerte. Las armas exigen guerras. Y las guerras exigen armas. Y los 5 países que manejan las Naciones Unidas, los que tienen derecho de veto en Naciones Unidas, resultan ser también los 5 principales productores de armas. Entonces uno se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la paz del mundo estará en manos de los que hacen el negocio de la guerra? ¿Hasta cuándo seguiremos creyendo que hemos nacido para el exterminio mutuo o que el exterminio mutuo es nuestro destino? Hay que preguntarse hasta cuándo. Eduardo Galeano, para quienes dicen que pasó de moda. Así estamos. Así está el mundo. Y nuestro presidente jugando a la seducción con Milei. Y nuestro presidente poniéndonos al límite, porque lo necesita nuestra región, porque lo necesita nuestro país, o simplemente para satisfacer algún deseo húmedo de su propia imaginación. No sé. El mundo hoy en día está en llamas, los demonios están claros, pero mayoritariamente el mundo pone los demonios en las víctimas. Así estamos, aquí y allá, en cualquier parte del mundo. Les doy la bienvenida, esto es Sin Lugar para los Débiles. Les presento a mis queridos colegas, a Fernanda Cornejo, Marco Cittadini, el querido Magallanes. ¿Cómo andan? Buenas noches. Buenas noches, Fer. ¿Qué novedades hay, Fer, sobre Irán? Porque hay un nuevo líder religioso, ha sido nombrado. ¿Cuál es el contexto ahora, en este momento? En este momento ya estamos en condiciones de decir, Fer, buenas noches, que Mojtaba Yamenei, el hijo de Ali Yamenei, es el nuevo ayatolá, el líder religioso, la máxima autoridad que ya le juró lealtad la Guardia Revolucionaria de Irán, y eso también puso muy nervioso a Donald Trump. Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, dijo hace 2 días, allá no van a elegir a ningún sucesor de Ali Yamenei sin que yo intervenga en eso. Quiero hacer lo que hice en Venezuela. No, le dijeron, hay una asamblea de expertos, tienen todo esto resguardado en las leyes propias iraníes, y este comité de expertos determinó con sus 88 miembros que el sucesor es Mojtaba Yamenei. Esta persona ahora ya recibió la primera amenaza por parte de Donald Trump, que le dijo, no va a durar mucho tiempo, yo voy a impedir que usted siga adelante con esto. Un Donald Trump, Fer, que es muy curioso cómo se da en este momento esta guerra, que ya estamos en condiciones de declararla como tal, porque venían de las negociaciones en Ginebra, donde estaban buscando un acuerdo nuclear. Había salido todo bien, habían dicho desde Ginebra, habían dicho desde Irán y desde Estados Unidos, vamos bien, vamos a seguir en otra fase de negociación.
¿Qué pasó? Israel le dice, tenemos toda la información del ayatolá, hay que activar los ataques. Y es por eso que se adelanta esta intervención que fue, por supuesto, militar y bélica. Y en este momento, Fer, hay ya más de 12 países que están involucrados. Tenemos un mapa para ver. Veámoslo. ¿Cuáles Porque, son claro, mapas? porque tenemos que ver quiénes son los que se han sumado a esta guerra y, si se quiere, tendrán un porqué. A ver, los implicados son... Bueno, y Estados Unidos, Irán e Israel. Israel y Estados Unidos dicen, nosotros hacemos un ataque preventivo. ¿Por qué preventivo? Porque ellos creían que Irán tenía más cantidad de uranio enriquecido para poder generar energía atómica y eventualmente los podían atacar. ¿En qué terminó esa información? Ya hay casi más de 2.000 personas muertas, Fer. Muchas de esas son niñas que estaban en una escuela. Esta información ya llegó de una de las organizaciones propias de la Cruz Roja, donde han denunciado también que están matando a niños, que están matando en hospitales. Ahí están algunos de los países que condenan esta arremetida, pero lo que quiero hacer principal foco en los países alcanzados. Esa lista de países del Golfo Pérsico, la mayoría son parte, adivinen de quién, de esta agrupación que se le ocurrió armar a Donald Trump, que él mismo preside, el Board of Peace, la Junta por la Paz, de la cual también forma parte la Argentina. Bien, ahí están, Emiratos Árabes, Bahrein, Qatar, Kuwait, Omán, India, Jordania, Arabia Saudita, Cisjordania, y hasta ahí llegué. No, mi vista no va para más. Chipre. Estos países también muchas veces, Fer, han sido atacados porque tienen bases militares estadounidenses ahí. De hecho, salieron de la Guardia Revolucionaria iraní a decir, nosotros no queríamos atacar a estos países, sino que queríamos atacar las bases militares de Estados Unidos. Amenazaron también, dijeron, 27 bases militares y 27 embajadas en el mundo van a ser alcanzadas durante las próximas semanas. Y a Donald Trump se le está acabando el tiempo, Fer, porque él dijo, nosotros tenemos la capacidad militar y bélica de resistir 4 semanas. En Irán, lo que nosotros sí sabemos es que tienen ojivas nucleares, que tienen también estas bombas de racimo, que tienen misiles a gran escala, no son tan tecnológicos como los que tienen el armamento de Estados Unidos e Israel, pero tienen mucha mayor capacidad de ataque, ya que llegue un misil desde Irán hasta el territorio de Israel, que es lo que hemos visto durante las últimas horas, es una gran hazaña por parte de Irán, porque tienen que cruzar muchas... Bueno, esa es la pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo se puede dar la escalada? Sobre todo porque además... le digo a todos, Trump tiene elecciones ahora, en noviembre. Claro, en noviembre, las de Bueno, medio por eso término. mismo, hay que ver cuánto aguanta, no por una cuestión armamentística, sino por una cuestión de la propia conveniencia política, ¿no? Y porque no le está rindiendo bien. Ya el 57% de las personas encuestadas en la última semana rechaza esta acción militar. ¿Quieres que vayamos, ya que lo mencionábamos, Fer, a Donald Trump, a Miami, que hubo una reunión el día de ayer en Doral? Una reunión que convocó el mismo Donald Trump bajo un lema que es Shields of the Americas, el escudo de América. América Latina, el escudo de los Estados Unidos. Así es como lo disfraza y lo vende Donald Trump para invitar a estos 12 personajes que no necesariamente son presidentes en ejercicio. Por ejemplo, en el caso de Chile fue José Antonio Kast, que todavía no asume en unos días nada más. Y ahí fue donde decidió hacer una invitación para que no dejen que exista ninguna participación de países extranjeros que no son parte del hemisferio. Dice, hay que resguardar al hemisferio de la participación china. A Miami distintos presidentes. Ahí estamos viendo las imágenes. Ahora lo vamos a escuchar a Trump. Ahí está Kast, el presidente de Chile. Está claro que aquí no fue Lula, presidente de Brasil, no fue Claudia Sheinbaum, presidente de México, no fue Petro, presidente de Colombia. Claramente, quizás alguna excepción puede que exista, claramente es esta articulación regional de la que hablaba Fernanda, que busca a los Estados Unidos, que lo que tiene claramente como objetivo es casi nuclear a la derecha, porque ahí, al menos en esa foto, no sé si el presidente de Honduras lo podríamos ubicar ahí, pero ahí básicamente está la derecha de la región. Y si se quiere, es una nueva lógica de poder de los Estados Unidos para consolidar lo propio. Te sumo sumo una cosa que me parece que tiene que ver
con el interés nacional, pero en la línea de lo que Fer y vos relataban. Antes de este encuentro del Escudo de las Américas, donde bueno, estuvo el propio Javier Milei, estuvo también Carlos Presti participando de una serie de reuniones. Carlos Presti, el ministro de Defensa de la Argentina. Una reunión anticárteles, otros encuentros. En esos encuentros básicamente se habló de varias cosas que son complejas para nuestro país. Lo primero, que los militares puedan hacer seguridad interior en nuestros países. No quedó tan claro, no quedó en la letra, por supuesto porque se habla de cierta soberanía, pero hay ahí un problema, acercándonos a los 50 años del 24 de marzo de 1976, que para la Argentina es muy grave, es muy serio, que nuevamente estemos, porque hay por todos lados indicios de esto, intentando que los militares puedan ocuparse de la seguridad interior con esta excusa del narcoterrorismo. Y lo segundo, y también muy grave, es algún tipo de convenio, por ahora se mantiene en términos de rumores, para que la Guardia Costera Norteamericana y la Marina Norteamericana puedan patrullar el Atlántico Sur, con esta idea de la pesca ilegal y todo eso. Las dos cosas son muy graves, no solo pensando en los 50 años de la dictadura, sino también en la soberanía de nuestro país, ¿no? Bien, vamos a ver, porque lo citaste recién, Marco, vamos a ver a Presti, que estuvo precisamente con este discurso que Marcos detalla en Miami. Esto fue Miami, Fer. Sí, fue en Miami. Esto fue en Miami, en el contexto del Escudo de las Américas, y esto decía nuestro ministro de Defensa. Vengo en nombre del presidente de la Nación Argentina, nuestro comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, nuestro líder, Javier Milei, para reafirmar el compromiso de la República Argentina con la seguridad y la estabilidad de nuestro hemisferio. Los estados del continente enfrentamos amenazas de naturaleza similar, aunque en distinta intensidad, que afectan a nuestros ciudadanos, a nuestros bienes, a nuestros recursos estratégicos y a nuestras infraestructuras críticas. Frente a estos desafíos, la defensa constituye una función indispensable y central del Estado. Bien, ahí estaba Presti. Este es el riesgo que uno ve, que es visible, es esta entrega, es este posicionamiento sin un porqué. Decir que nuestro ministro de Defensa diga que la Argentina tiene los mismos riesgos que tienen otros países en el mundo, no es cierto. No es cierto. No es ni opinable, no es cierto. Argentina es un país de paz. Argentina precisamente tuvo 2 atentados, no sabemos todavía quiénes son los autores, por más que algunos agiten, fue Irán, no hay pruebas para eso, al menos no las tiene la justicia. Y a partir de que la Argentina se mete en un conflicto con Medio Oriente, surgen estos atentados. Ahora bien, uno podría tomar otra postura. ¿Qué sé yo? Uno lo escucha a Pedro Sánchez, al primer mandatario de España, y dice, no es tan difícil, che. No es tan difícil. Recordémoslo, porque después les quiero mostrar lo que dice la intendenta, llamémoslo, no se dice intendenta, en Madrid, que es Ayuso. Todo lo contrario. Parece que la derecha tiene cierto goce con la guerra, ¿no? Primero Pedro Sánchez plantándose, después les cuento sobre Ayuso. Y yo tengo un enorme respeto por la presidencia de Estados Unidos y una enorme admiración por la sociedad estadounidense. Respeto y admiración. A partir de ahí, creo que la posición del Gobierno de España es clara, la hemos manifestado desde el inicio de la guerra, respecto a cuál es nuestro posicionamiento, de cómo nosotros caracterizamos esta guerra, que es claramente, está fuera de la legalidad internacional, y por tanto cuál va a ser la posición del Gobierno de España. Y creo además que entre países aliados es bueno ayudar cuando se tiene razón y también señalar cuando se está equivocado o se está cometiendo un error. Muy bien, este es el ejemplo. Fer, te pregunto, Francia y el Reino Unido, ¿qué onda?
Francia y el Reino Unido se plegaron a esta posición de Pedro Sánchez. De hecho, la semana pasada tuvieron una posición de decir, bueno, sí, en realidad lo que está pasando en Irán es terrible, estuvo bien Estados Unidos e Israel de hacer este ataque. Rápidamente cambiaron este relato y esta retórica y dijeron, no, ellos están vulnerando el derecho internacional, están haciendo cosas que son ilegales y se cuadraron rápidamente con Pedro Sánchez. No solamente ellos tres, Fer, también la misma Giorgia Meloni, wow, también amiga Italia. de Javier Milei, de Italia, todo el resto de la Unión Europea, incluso el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que habían llegado muy tarde a la mayoría de los conflictos bélicos en el mundo. Ahora dijo, no, la posición es la de España y nosotros no vamos a dejar solo a España. Bien, la jefa de la Comunidad de Madrid, estamos hablando de Ayuso, se expresó condenando a Pedro Sánchez y de alguna manera diciendo cómo nos vamos a sumarnos a esta guerra. Ahí la tienen. A nosotros nos parece muy llamativo que el no a la guerra provenga precisamente de una persona que promueve la guerra entre españoles siempre que tiene oportunidad y que cuando quiere apelar al derecho internacional, quien menos respeta el derecho en España. El experto en muros ahora se erige en el líder mundial solamente para alimentar una parte del muro. Y esto lo único que hace es aislarnos. Y lo vamos a pagar desde distintas posiciones. Una posición geopolítica estratégica que nos abandona ante los peligros del mundo, abandonando nuestra defensa y nuestra seguridad. Pero es que además nos va a arruinar literalmente. El señor de la no a la guerra fuera, pero sí a la guerra dentro, va a arruinar a España y, de hecho, ya Estados Unidos sopesa el embargo hacia nuestro país. ¿Quién va a pagar todo este daño? Por eso ya está bien de elegir los intereses propios contra los intereses de todos. Fíjense la mala lectura, la intencionada mala lectura de querer comparar la conflictividad política que puede tener toda democracia de España, como cualquier lado, con el hombre de la paz afuera y el hombre de la guerra adentro, cualquier cosa. Nada que ver. Bueno, nada que ver. Habló Zapatero, expresidente de España, y dijo esto a partir de lo dicho por Sánchez. Me siento orgulloso de Pedro Sánchez. Me siento orgulloso de su tarea, de su valentía, de su dignidad. Hay que ser valiente y patriota para decirle a ese presidente de los Estados Unidos, no. En España manda España. En España manda el gobierno de España. Y la soberanía de España. Eso es ser patriota. No lo soportan. Pero hoy se ha convertido en el líder internacional de referencia para los grandes demócratas y progresistas del mundo. Tan difícil es. En España manda España. Qué lindo sería decir, che, en Argentina manda Argentina. Para eso no tendrías que tener gobernando un cipayo, está claro. Entre otras cosas, porque si fuese solo cipayo, ¿no? Fer, qué ganas de que hubiera actuado así América Latina cuando pasó lo de Venezuela, porque la Unión Europea se unió muchísimo y actuaron de manera cohesionada cuando llegaron todas las amenazas de Groenlandia. Y ahí empezaron Sí, señora, a mostrar un ejemplo, un cambio claro. de la forma en que Sí. se están articulando. Sí, bueno, en esta habló Trump en esta reunión en Miami con este escudo de las Américas, ¿no? Defenderse de, dicen ellos, los narcos, defenderse de los ataques, defenderse de los ataques extranjeros, defender, no sé cuántos ataques extranjeros recibió el continente en los últimos años. Si ustedes lo tienen anotado, yo no encuentro casi ninguno. Muy pocos como para De que afuera, digo, ¿no? muy pocos como para que el ex departamento de defensa de Estados Unidos se llame Departamento de Guerra. Departamento de Guerra. Para el domingo que viene les vamos a prometer, que lo está trabajando ya Fernanda Cornejo, un informe especial sobre el daño brutal que en estos últimos meses está ejerciendo Estados Unidos sobre Cuba. El bloqueo es histórico, pero este último tiempo el bloqueo ya es muy difícil de encontrarle un adjetivo. Están desangrando a Cuba económicamente. Pero Trump, mientras tanto, decía esto sobre la isla del Caribe. But I've been hearing so much about Cuba, but Cuba is in its last moments of life, as it was. It'll have a great new life, but it's in its last moments of life the way it is. And but our focus right now is on Iran, and we'll do that. I would say, what will you do? Take about 2 days off, Marco? No, he won't. Maybe an hour. He'll take 1 hour off, and then he'll finish up a deal on Cuba. That'll be an easy one. But it'll be
entire region that we're doing that. Many of you have come today and they say, I hope you can take care of Cuba because you've had problems with Cuba, right? You mentioned, I was surprised, but 4 of you said, actually, could you do us a favor? Take care of Cuba. I'll take care of it, okay? Encargarse de Cuba, ¿no? Es muy complejo, Fer, porque están llegando a la necesidad propia del gobierno cubano de necesitar alguna salida inmediata a toda esta crisis que están haciéndole por parte de los Estados Unidos vivir. Los están ahogando literalmente y el mismo Donald Trump dijo, yo me voy a encargar de todo lo que está pasando en Irán y después Cuba será la guinda de la torta. No se olviden ustedes en sus casas que el secretario de Estado de los Estados Unidos es Marco Rubio. Su gran misión en la vida, en su vida política, es sacar a este gobierno, a esta gestión cubana y meter a alguien que sea de su preferencia o de su confianza. Eso está operando muy fuertemente en las decisiones que está tomando Donald Trump. Y habló del Canal de Panamá también, vienen por todos. Por eso hacíamos esa reflexión, ¿de verdad que piensan que no nos damos cuenta? El que no se da cuenta es porque no quiere. Hay algunos que, de los que vamos a hablar en un rato, que nunca se dan cuenta de nada. Pero, digo, el que no se da cuenta es porque no quiere. Conflictos históricos en el Canal de Panamá. Bueno, Trump parece que le tiene ganas. President of Panama, I love that canal. Jose, I think he made the greatest deal in history. He bought it for $1. One of our brilliant presidents. I can't sleep over that deal. Lo compramos por $1. Me gusta el Canal de Panamá, dice, amo el Canal de Panamá, con Raúl Mulino, el presidente panameño, sentado ahí, con sus pares. Es una declaración complicadísima y nadie le puso ningún freno. Recuerden ustedes también quién es la mujer que está a cargo del escudo de las Américas, es Kristi Noem. Acá la escuchamos mucho, la vimos mucho también con Patricia Bullrich cuando era ministra de Seguridad, porque Kristi Noem era la secretaria de Seguridad Nacional, la que mandó hacer todas estas puestas en escena del ICE latinoamericano, de los agentes migratorios. Bueno, ahora ella la sacaron de ese cargo y está encargada de América Latina, es decir, va a estar mucho más presente con estos 12 líderes que estuvieron ahí. Marcos, recordame, intervino Trump en las elecciones aquí argentinas con el apoyo del Fondo Monetario Internacional y los dólares que transfirieron. Y después se metió en Honduras. Sí, se metió en Honduras, por supuesto, desde ya en Venezuela, y tiene injerencia en casi cada proceso político de la región. Quiso tener incluso injerencia en el proceso político brasileño. Vos citabas al Rey Lear de Shakespeare en el editorial. Yo pensaba en otra frase de Shakespeare, pero de Macbeth, pensando en Donald Trump y pensando en Javier Milei, esa que dice que la historia es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia. Cuando yo veo declaraciones como estas, pienso en esa frase de Shakespeare que parece que fuera escrita ayer, ¿no? Definitivamente. Muy bien. La última de Trump habla de ISIS. ISIS que no sé por qué, después lo va a explicar Fernanda, calculo. El escudo de las Américas habla de y es hecho con líderes de la región y habla de la amenaza de ISIS. Yo no sé qué amenaza tenemos de ISIS, pero bueno, esto es lo que piensa Trump. Just as we formed a coalition to eradicate ISIS in the Middle East, we must now do the same thing to eradicate the cartels at home. Dale. Él justifica el accionar que está teniendo allá en Medio Oriente como una justificación para erradicar a ISIS. Están en guerra en el Golfo Pérsico, están en guerra en Medio Oriente. Dice, bueno, ahora los necesito a todos ustedes de mi lado para que no pase eso en América Latina, o que si los cárteles siguen creciendo, vamos a terminar como Medio Oriente. Esa es la declaración que hace, que es muy, muy peligrosa, y a lo que suscribieron 12 líderes de América Latina, entre ellos Javier Milei. Muy bien. Sí, perdón. Sí. Opa. No, Hola. Sé que es un tema difícil, pero usted nombró a Shakespeare con Rey Lear, usted nombró a Shakespeare con Macbeth. Yo quisiera nombrar a Shakespearito diciendo, ya cállate que me desesperas. ¿Por qué digo? No, porque veo es un tema difícil de tratar, pero se habló de un montón de cosas y no se nombró en ningún momento que el presidente prácticamente del mundo, Donald Trump, le regaló un avirome.
a Milei. Entonces, si hablemos, nombremos todo. Porque si vamos solo a nombrar la parte fea, oscura, un avirome, señora, usted que está del otro lado, ¿me entiende? El amor y el cariño que siente el presidente del mundo por nuestro presidente, aparte de que le dio millones de dólares en un momento, viene con un avirome de Donald Trump, Fernando. Digamos todo, simplemente quería aportar esto, que me parece lo más importante. Bien. Perdone. Bien, mientras esto pasa, mientras todo esto pasa, hubo una foto que nos golpeó. Hubo una foto que nos sacudió, porque no la esperábamos. Y seguramente es una foto que uno puede encerrarla en lo que, más que en el mundo del enojo, en el mundo del dolor, qué sé yo. Yo pensaba, hay manos que no se dan. Hay manos que no se dan. No es una cuestión de ideas o de miradas políticas. Es una cuestión de humanidad. Hay manos que al estrecharlas te dejan grietas difíciles de subsanar. Entre ellas, pequeños hilos de sangre buscan un cauce de justicia. Hay manos que se extienden para multiplicar la vida y hay manos que se entumecen para matar. Esas manos no, Lionel. Esas no. Vos no. Porque a vos te miran los pibes con la mirada tierna e ingenua de la infancia. Para ellos lo que vos hacés es lo que ellos desean hacer. Esas manos no, Lionel. Porque por ellas el mundo está en guerra. El mundo está en guerra asesinando a miles que en su mayoría son niños, niñas, que sin duda en algún momento se pusieron tu camiseta. Lionel, si no supiste levantar la Copa del Mundo en nuestra Plaza de Mayo por no hacer política, ¿por qué ahora sí? ¿Sabes qué? No se puede pasar toda una vida haciéndose el distraído. Qué tristeza que nada de lo que sos lo pongas en riesgo para defender la vida. Qué pena que no alces tu voz, que se escucha en todo el mundo entero. Para ser grande hay que vivirle a la vida su talla y eso tiene que doler. Qué lástima que no sepas poner en juego todo ese amor que con toda justicia el mundo te ha regalado. Esas manos no, Lionel. La habilidad de tus pies no curan ni curarán la insensibilidad de tus manos. Qué lástima. Qué lástima. Bien. Vamos a hablar de lo que está pasando en nuestro país. Vamos a tratar de entender, si es que se puede. ¿Querés venir, Marco? Vamos para acá. Todo así, como nos levantamos en el comedor de casa, digamos. Vamos nomás. ¿Por qué? Porque hay algo que nosotros tenemos que empezar a vislumbrar estos últimos tiempos, que es, hay una realidad muy marcada de lo que está pasando con el trabajo, con las pymes y con la industria. Y hay, si se quiere, una especie de discurso que se busca instalar para decir, che, las víctimas son los empresarios, entonces hay que hacer una reforma laboral para que puedan echar con facilidad y reducir costos. Las víctimas son, por ejemplo, los que se nuclean en la UIA, a los que antes en Milei llamaba héroes y ahora no. Pero ellos mismos, lo dijo el titular de la UIA estos últimos días, ellos mismos se consideran héroes. Bueno, vamos a analizar a ver cómo nos quieren confundir para que prestamos atención en aquellos que dicen ser las verdaderas víctimas. Por supuesto que la industria está quebrada. La primera víctima es el trabajador, es la producción nacional.
es la posibilidad de que un país crezca. Por supuesto que hay bancos que no están ganando lo que quieren ganar, pero en serio, que los bancos informándonos qué mal la están pasando, los vamos a focalizar como las víctimas. La víctima es el trabajador y la trabajadora, por tanto, una sociedad. ¿Cómo está la industria en la Argentina, Marcos? Es interesante cómo lo planteás porque efectivamente Martín Rapalini, el titular de la UIA, tendría que haber prestado atención a lo que decía Milei, porque Milei habló 2 veces de héroes. Una en Davos, cuando habló de los empresarios monopólicos, no de todos los empresarios, de los monopólicos, y 2, cuando dijo que Al Capone era un héroe. O sea, los empresarios evasores eran héroes. Nunca dijo que los empresarios manufactureros, que los de las pymes, que los de la producción lo son. Podría haber prestado un poco más de atención y capaz que esta radiografía de una catástrofe que vamos a estar describiendo no se daba. Es una posibilidad. Bueno, justamente los datos que vamos a tomar son de varios lados, pero arrancan con el factor de desempeño industrial de la UIA. Lo que dice este factor es que hace 15 meses que la Argentina cae en términos industriales. 15 meses. Más de un año y 3 meses, que la Argentina cae en términos industriales. Pero esto no es lo único que dice este monitor, o en realidad, lo que dice es que el 7,5% es la caída respecto del trimestre pasado, y lo que dice también es que si lo comparamos al mes de enero con enero de 2025, 2025 efectivamente, bien digo, la caída es del 5,6%, en un 2025 que ya era muy dramático, muy grave. Entonces, de lo que estamos hablando es de destrucción de empleo, estamos hablando de una caída catastrófica, solo comparable, dicen los que analizan estos datos, con la pandemia y con el 2001. Ahora vamos a ver en detalle cómo se ha dado esta caída. Decía, solo comparable con la pandemia del 2001. Y 2008 también, porque obviamente después de la caída de Lehman Brothers, sí, de la pinchadura del globo inmobiliario, también hubo una afectación en la Argentina, sobre todo en los 2 años siguientes. Yo sumo nada más una pregunta y seguimos con el informe de Marcos. Se los pregunto a ustedes que están del otro lado. ¿La reacción de la UIA es proporcional a esta caída? ¿No? Uno dice, che, cuanto más me pegan, cuanto más golpeado estoy, mi reacción es más vehemente. No, es tibia, es algún documento. No más que eso. Sí, un documento más que nada pidiendo respeto, no pidiendo que cambien las condiciones. No, pero vamos a compartir otros datos que están directamente relacionados con lo que decíamos. Este es un dato descomunal de esta radiografía de la catástrofe. La Argentina está protagonizando la segunda peor caída industrial del mundo en estos últimos 2 años. ¿Saben quién es el primero? Hungría, la Hungría de Orbán. Ese que se abraza con Milei, sí, que va a ver a Trump con Milei, sí, ¿no? Sí. Fer lo contaba hace un par de días. Bueno, primero Hungría, después la Argentina. Los experimentos libertarios sobre la ultraderecha en el mundo terminan así. 1 y 2. La Argentina, la segunda peor performance industrial terrible en todo el mundo en los últimos 2 años, ¿no? Terrible. Para que lo tengamos en cuenta. Corea del Sur, Vietnam, los mejores desempeños. La Argentina, el anteúltimo lugar en desempeño. 2.436 empresas cerradas, 73.000 empleos perdidos en la industria. Por supuesto, es mucho más alto, creo que lo tenemos por allí, en el quehacer económico en general. Pero en la industria estamos hablando de 73.000 puestos de trabajo. Más del 50% de las empresas redujo su producción, esto en enero nomás, ¿no? Y el 40% tuvo problemas de pago. El corte de la cadena de pagos es lo que se viene. Sí. Es el drama que se viene. Prepárense para esto. Bueno, esto es fundamental, Esto es fundamental. Ya lo están advirtiendo. ¿Hay medidas con respecto a esto? Y la respuesta es no. Absolutamente no. El último dato que tiene que ver con estas encuestas que se hacen, cuando se le pregunta a los empresarios, sobre todo el sector industrial, 1 de cada 4 te dice que piensa en reducir personal. Esto, bien, por supuesto, lo estamos viendo porque afecta directamente al empleo. Otros datos, esto es lo que decíamos, 197.000 empleos menos que en 2023, no en la industria, sino en todo el ámbito económico, más de 20.000 empleadores menos, las empresas, los negocios, los kioscos, los supermercados han cerrado en la Argentina y engrosan este número. 30 firmas cierran por día en la Argentina, no solo industriales, de todo tipo, pero para que se den cuenta, por eso le decimos radiografía de una catástrofe. ¿Qué otra cosa puede decirse con estos números? Y acá está el mapa que es un mapa muy claro.
la contracción federal en términos de empleos privados formales y en términos de empresas. Fíjense que es muy gráfico y muy claro. Salvo en la Neuquén de Vaca Muerta y en Río Negro, porque tiene que ver con esto mismo, en todas las demás provincias en estos últimos 2 años se destruyó trabajo, empleo privado. Y salvo en Neuquén, ahora ni siquiera en Río Negro, en estos últimos 2 años se destruyeron empresas en el país. El país pintado de rojo en términos de lo que pasa con las empresas en nuestro país y lo que pasa con los trabajadores en la Argentina. Muy bien, este informe de Marcos habla de una realidad que quienes conducen este territorio, por llamarlo de alguna manera, de la industria, prefieren ideológicamente continuar defendiendo al gobierno, hacer prevalecer lo ideológico por encima de la realidad que significa que la Argentina sea, escucharon, ¿no?, lo que les dijo Marco Cittadini, el segundo peor país en términos de la industria, el segundo país que más cae en el mundo. Bien, ¿cuáles son las víctimas? ¿Desde dónde elegimos leer la noticia? Por supuesto que es preocupante que los bancos te digan que la Argentina no es confiable. Es preocupante porque hacen al sistema financiero, hacen al sistema económico. Es preocupante que el Banco de América lo haga, como lo hizo en algún momento el JP Morgan. Es muy preocupante. Ahora, la verdadera preocupación que puede transformar la realidad argentina es lo que está pasando en la calle, lo que nos pasa día a día. Cada vez tenemos más gente cercana, sin trabajo, que pide préstamos porque la plata no alcanza, porque no hay trabajo. Porque no hay trabajo. Entonces vos decís, bueno, no hay trabajo, estoy en una democracia, salgo a reclamar. Salgo a reclamar por la falta de trabajo, salgo a reclamar porque me han recortado los ingresos para mis hijos, para mi hija, para mi hermano, para mi abuela que tiene una discapacidad. Salgo a reclamar. No se puede reclamar en este país. Está prohibido reclamar en otro país. Díganlo con toda claridad. Díganlo que ustedes aplican su política económica y para quien no la acepta, esto. Represión y más represión. Lo de siempre, la represión, ¿sí? En lugar de acompañar y entender lo que pasa, pegando a una persona con discapacidad. La vergüenza, la descrueldad de este gobierno de Milei. Estamos reclamando nuestros derechos y hacen estas cosas. La verdad no molestamos a nadie, es una cortadita ahí nomás. Y bueno, tenemos bronca porque no están cobrando los prestadores, las personas con discapacidad no podemos vivir más. Y bueno, y es la represión de siempre, ¿no? Con los más vulnerables no se hace esto, no se hace. Nosotros no nos damos más. Pero de mala manera, de mala manera. Horrible, horrible. Tuvimos que resguardar a los chicos. Acá hay niños con síndrome de Down, pibes en silla de ruedas, ciegos. Leyendo diarios en un baño turco, embañando con los restos, ovejero que descansa en un manto negro. Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbios. Ahora sí vemos la policía que comenzó con los cascos y los escudos. Ahí los vemos con el camión hidrante despejando la avenida. Atención, atención que avanza la policía de la ciudad. Acá lo importante, después de vemos cómo termina lo de la audiencia, es que vinimos a manifestarnos. De diferentes sindicatos, de diferentes centrales sindicales. Y el recibimiento que tuvimos fue una emboscada cuando no estábamos ni cortando el Metrobús. Estábamos totalmente de forma pacífica, estaban los periodistas rodeándonos y quedamos atrapados entre periodistas, familiares, trabajadores, diputados, dirigentes de todas las centrales sindicales ante una atroz represión
sin ningún tipo de miramiento. Y ahora tiro yo porque me toca en este tiempo de plumaje blanco. Los escudos están tirando gas lacrimógeno. De un momento a otro apareció Oralén para despejar toda la zona. Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared la tribu de tu calle. La tribu de mi calle. Bueno, esto es lo que está pasando. Esto pasó en esta semana nada más. Lo que vieron, que hizo nuestra productora Paula Serra y Julia Andrés, esto pasó esta semana nada más. Perdón, Fernando. Sí. Quería... No lo chiste. No lo chiste. No, Bueno, un segundo. No, es simplemente para... ¿Es el conductor? ¿Es el conductor? Sí, es el conductor. Lo respeto como conductor. Soy periodista Detalle. independiente, el único periodista independiente de este canal, considero. Escuché el informe Cittadini con respecto a la desocupación. ¿Puedo agregar algo? Sí, cómo de no. que la desocupación se está midiendo ahora en una manera distinta. Y como dijo un periodista que andaba por ahí dando vuelta en otros canales, no es que el tipo queda desocupado. Algo hace. Y por eso a ese algo hace ahora lo llaman la desocupación blue. Ah, no ¿Ves sabía. como el dólar Sí, blue? ¿Vio sí. que está el dólar blue? El dólar con liqui. Bueno, acá está la desocupación blue y la desocupación con bici. También. Mire, están cotizando. ¿Sabe qué está subiendo? El desempleo moto con mochi. Sí. El desempleo moto con mochi. Para que vea usted, esto es el titular, por ejemplo, de un importante portal como el de Infobae. Mire, está subiendo también el desempleo culo en Uber. ¿Cómo es eso? Desempleo culo en Uber, porque el culito en Uber lo tenés que tener para... Está subiendo Oiga. el desempleo changa en el barrio, el desempleo malabar en semáforo, está subiendo el desempleo venta ambulante, desempleo disco caseta elección y el desempleo vieja préstame un mango. Son distintos tipos de desempleo que están subiendo porque el que queda desempleado, como dijo el que está en el canal de al lado, no es que queda totalmente desamparado. Algo hace, Fernando. Así que miremos la Argentina con optimismo. Bueno, muy bien, sí, todas las voces veo aquí. Bueno, cortito, porque quedan muy pocos minutos y seguramente lo extenderemos para el domingo que viene. Frente a todo esto, ¿qué es la pregunta, no? Porque no es solo cuestión de estar relatando aquello que pasa, porque además lo vivimos, sino ir buscando aquellos instrumentos que nos puedan permitir construir la unidad necesaria para empezar a conducir un frente político no electoral, un frente político para disputar las elecciones a Milei. Quiero que escuchen un fragmento del gobernador Axel Kicillof. Esto lo dijo el día que hizo la apertura de sus sesiones allí en la provincia de Buenos Aires. Decía esto sobre el futuro, sobre cómo mirar el presente de cara al futuro. Axel Kicillof. El desafío no es narrar el daño, sino ofrecer una salida y demostrar que no hay que resignarse, que no estamos condenados a este modelo, que existe una alternativa mejor, una alternativa que debe ser productiva, federal y bien nacional. Al odio no le tenemos que responder con odio, ni al caos que nos proponen con más caos. Es tiempo de llevar alivio con la palabra, con los gestos, con las decisiones y con las políticas. Todos los que producen y trabajan están bajo amenaza. Por eso digo con toda claridad, ninguna provincia se salva si el país se hunde. Digo con toda claridad, ningún sector se salva si la mayoría se hunde. El origen de este industricidio, de la destrucción de los puestos de trabajo, de la caída de la clase media, de que la plata no... Bueno, a ver, seguramente lo haremos en el próximo programa, porque en uno de los fragmentos que expone el gobernador habla de necesidad y de la clara conciencia de que no alcanza con describir el horror de lo que significa Milei. Hay que empezar a construir. Hay que empezar a construir desde un frente político, no un frente electoral. Yo lo que me quiero preguntar es
si se va a construir ese frente político desde las bases, desde el territorio o desde los nombres. Lo pregunto porque lo vi a Miguel Ángel Pichetto, aquí mismo en C5N, con Alejandro Berkovich, hablar de un frente político. Y la pregunta es si otra vez se van a juntar nombres. Me pregunto qué puede sumar el candidato a vicepresidente de Macri, el hombre que votó la ley Bases a Milei, como Miguel Ángel Pichetto, el hombre que fue todo. Fue Patricia Bullrich, pero de este lado, digamos, saltando de un lado al otro. ¿Cuánto puede sumar? Pero hay que abrir ese interrogante. ¿Cómo hay que construir el frente que le va a poner un límite a Milei? Ese es el gran desafío. Vamos a una tanda, ya estamos de vuelta. Bueno, muy bien, ya nos estamos despidiendo. No quiero despedirme, por supuesto, sin antes agradecerles a Fernanda Cornejo, a Marco Cittadini, a usted también, señor Magallanes. Gracias. Un gusto, como siempre. Bueno, hoy es el Día Internacional de la Mujer, ¿sí? El 8M, mañana va a haber paro de mujeres, mañana va a haber movilización. Es el Día Internacional. ¿Qué pasa? ¿Cómo paro de mujer? Discúlpeme porque... No, porque va a derrapar. Ubíquese usted, caballero. Por favor. En un día como hoy, por supuesto, reivindicar la lucha de las mujeres. Es el Día de las Mujeres que luchan, es el Día de las mujeres que se organizan por sus derechos, que se pelean por una patria justa. Por eso, y cada día, hay que repetir esto, ¿no? O creemos que la democracia puede seguir así, con total tranquilidad, con una presa política como Cristina Kirchner. Quiero cerrar el programa agradeciéndoles que nos hayan acompañado y con las palabras de otra enorme luchadora de nuestro pueblo, que es Teresa Parodi, hablando y reclamando una más por Cristina libre. Cristina es inocente. Cristina no puede estar presa. Estando presa Cristina, está presa la democracia. Están presos los derechos humanos. Está presa nuestra historia, nuestra memoria colectiva, la patria profunda que somos. Porque Cristina es la dirigente política más importante que ha dado nuestro país en los últimos 50 años. Por eso la quieren fuera de la cancha. Todos los que estamos aquí hoy estamos exigiendo, con las palabras que dijeron cada uno de mis antecesores y antecesores, igualdad ante la ley. Pero fundamentalmente, dejar claro en este lugar que Cristina es inocente. Está presa, pero es inocente. Con ella está presa la democracia. Esto es lo que queremos decir. Gracias por acompañarnos. Tampoco me olvido de Milagro Sala. Sigue siendo presa política. Nos encontramos el domingo que viene. Los esperamos a las 9. Gracias por estar ahí. Chau.